se une a ti, Señor. Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno. Nos unimos a ti, Señor, nos unimos a ti, nos volvemos uno contigo, Espíritu Santo. Rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Tú eres el más importante en este lugar. Espíritu Santo, declaramos que estás aquí. Tú eres por siempre bienvenido en nuestras vidas, Señor. Tú eres por siempre bienvenido en la congregación. Tú eres por siempre bienvenido en todo lo que hagamos. Espíritu Santo. Señor, un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Ni a ti, Señor, un espíritu contigo, uno contigo. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo. Sí, Señor, nos unimos a ti en esta hora. Vamos, declaramos en esta hora. Nos unimos al Espíritu Santo en esta noche. Yo te invito, hermano, que te pongas sobre tus pies y adores en esta noche. Y le digas al Señor, le digas al Espíritu Santo que te unes con Él. Nos unimos contigo, Espíritu Santo. Nos volvemos uno en esta noche. Eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. Espíritu Santo estás aquí. Tú eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, estás aquí. tú eres Tú eres por siempre bienvenido. muestra tu gloria. Espíritu Santo, Espíritu Santo, vamos, levantamos un clamor al Espíritu Santo en esta noche. Espíritu Santo, en honor a ti, rendimos nuestras coronas. rindo mi corona. Tú eres la Eres persona la persona más importante para mí. en honor a ti. En honor a ti, Rindo mi corona. Eres la persona
importante para mí. Eres la persona más importante, Espíritu Santo. Tú fuiste y eres y serás nuestro consuelo, nuestro mayor y mejor ayudador. Eres tú, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida en este lugar. Te damos la bienvenida en este lugar, Espíritu Santo. Forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta tu vida derramar, por probar su fidelidad. Su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad, fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su Fidelidad, fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad, fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Eres fiel, Señor. Su fidelidad En cada cosa tú eres fiel, amado tan Dios. profunda. Espíritu Santo, ministra a tu pueblo en esta noche.
fiel, Señor. y caminar. Caminamos en tu fidelidad, Señor. Basta su fidelidad. Fidelidad. Me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Tenemos un Dios que es fiel y misericordioso. ¿Quién se podrá comparar a ese Dios sublime? A ese Dios que está en las alturas, al Dios que nos coloca en lugares celestiales por medio de su santo nombre. Él es ese rey que está en medio de cada situación. Él es ese rey que le arrebató las llaves al que tenía el poder de la muerte. El que se le entregó a su pueblo. El que le entregó dones a su pueblo. Señor, tú ministras en esta noche. Porque tú eres el rey. Porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién se comparará, Señor, a tu hermosura, grande majestad? Tu reino sin final, fuerte y poderoso, príncipe de paz. Eres fuerte ¿Quién y se comparará? poderoso. ¿Quién se comparará, Señor, a tu hermosura, grande majestad? Tu reino sin final, fuerte y poderoso, príncipe de paz, autor de vida y luz, venciste muerte y cruz, por siempre victorioso. Tu nombre es sin final, principio y final, que toda lengua aclame. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. ¿Quién se comparará? ¿Quién se comparará, Señor, a tu hermosura, grande majestad? Tu reino sin final, fuerte y poderoso, príncipe de paz. autor de vida y luz, venciste muerte y cruz, por siempre victorioso. Tu nombre es sin igual, principio y final, que toda lengua clame.
adoración. Vamos, decimos al que está en el trono, al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Al que está en el trono, al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Toda la adoración sea para ti, Señor. Levantamos un fuerte aplauso al que está en el trono, al Cordero Santo. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza, toda la exaltación, todo el imperio, el poder, el reino, todo sea para ti, Señor Jesús, Rey de reyes, Señor de señores. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, toda, Señor. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Solo las voces. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Una vez más decimos, al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, te damos en esta hora, bendito Dios. ¿Qué tal, mis amados hermanos? Reciban bendiciones, muchas bendiciones de parte del Señor, bendición espiritual, de paz, de comunión con Dios, bendición de la gracia de Cristo en su vida, bendición emocional, bendición de gozo, bendición de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso momento para seguir meditando en la obra de Cristo, en lo que Él hizo por nosotros, en lo que hizo por ti y por mí, lo que hizo por la humanidad, todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En esta hora vamos a hablar acerca de los beneficios de la muerte de Cristo. Los beneficios de la muerte de Cristo. Es curioso, ¿verdad? Porque es que cuando uno habla de que alguien fallece, que alguien muere, pues normalmente a algunos les beneficia la muerte de ciertas personas, como por ejemplo los que, obtienen una buena herencia, entonces eso se vuelve como un beneficio. Quizá cuando una persona que ha hecho mucho mal y mucho daño en el mundo, en una sociedad, en un cierto lugar, y esa persona muere, pues la gente dice, hoy descansamos. Qué triste es eso, ¿verdad? Pensarlo de esa manera de un ser humano, pero pues a veces casi que se da esa forma de recibir como beneficio la muerte de alguien que ha causado mucho daño. No debería de ser así, pero bueno, eso es parte de lo que estamos diciendo en este tema o en esta introducción de este tema. De igual manera,
la muerte se convierte también para muchos en un gran tormento, de hecho que sí, por razón de que cuando es un familiar, un ser querido, alguien tan cercano que nos produce tanto dolor su fallecimiento, como ha pasado en estos tiempos de pandemia, cuántos se han ido y ha causado tanto dolor y ha dejado tanto vacío. Pero en medio de todo esto, hoy vamos a hablar de los beneficios de la muerte de Cristo. Y de hecho no solo su muerte, porque si solo Jesús hubiera muerto y se hubiera quedado muerto, pues en nada nos hubiera beneficiado. Pero Él murió y resucitó, y eso es lo que le da el gran valor a esa muerte de Cristo, aunque fue terrible su muerte en la cruz del Calvario. Vamos a hablar entonces de cómo nos beneficia, cómo nos enriquece la muerte de Cristo. ¿Qué beneficios nos trajo el hecho de que Él hubiera muerto en la cruz? Así como en este tiempo, en estos días, en esta semana, estamos enfatizando esa última semana de ministerio de Cristo en la tierra, como algunos le llaman la semana de la pasión de Cristo. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. El primer beneficio que encontramos acerca de la muerte de Cristo, en su muerte y en su resurrección, es reconciliación con Dios. La muerte de Cristo nos trae reconciliación con Dios, que tiene que ver con salvación del alma. Salvación del alma. Salvación que muchos no valoran, que muchos no piensan que necesitan ser salvos, que necesitan asegurar la vida eterna estando aquí en la tierra. Aquí es donde se asegura. Miremos lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice así la bendita palabra del Señor. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¡Qué efecto tan glorioso tuvo la muerte de Cristo! Y esto es algo que hay que entender, que el mundo necesita entender, que muchas personas no han comprendido todavía. Muchos se pasan de Semana Santa en Semana Santa escuchando reflexiones, escuchando las 7 palabras, escuchando tantas cosas que son buenas y hay que escucharlas porque es la palabra de Dios, pero escuchan y no han podido entender este beneficio tan grande que Jesús nos dio con su muerte y su resurrección. Y es el hecho de habernos reconciliado con Dios, hallar para nosotros reconciliación con el Dios de los cielos. ¿Y por qué necesitábamos reconciliación? Necesitábamos ser reconciliados porque el pecado nos alejó de Dios. El pecado nos hizo alejar de Dios. Nos alejamos nosotros mismos desde Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, sintieron una cosa terrible, tan terrible fue que cuando oyeron la voz de Dios que venía a hablar con ellos ahí en el huerto, ellos se escondieron de su Creador, con el cual disfrutaban antes esa comunión, esa amistad, esa cercanía, y ahora que habían desobedecido, se alejaron espiritualmente, tanto de Dios fue, y la Biblia le llama a eso muerte. Muerte es separación espiritual, de tal manera que ahora la voz de Dios y la presencia de Dios les atormentaba, cosa que antes les llenaba, antes les daba deleite estar en esa presencia de su Creador. El pecado nos alejó, nos dañó terriblemente. En Efesios 2:12, allí dice la Escritura, Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, esto de sin esperanza y sin Dios en el mundo, pues muchos podrían decir, no, yo tengo mi religión o yo he tenido mi religión. Bueno, también han existido religiones por los siglos, hace muchos años, desde que el hombre pecó, el hombre mismo comenzó a crearse sus propias creencias y su propia forma de buscar salvación y su forma de creer que puede llegar a Dios tal vez por sus propias acciones, sus propios medios, cosa que es imposible y jamás será posible. Ahora, alejados de Dios,
lejos de los pactos, de las promesas. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Estar sin Cristo es eso. Estar sin Cristo es estar alejado de todas las promesas que Dios dio a un pueblo que la Biblia le llama pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a quien Dios a través de Moisés les reveló sus leyes y les dio promesas e hizo pactos con su pueblo. Y por eso habla de ese pueblo llamado el pueblo gentil, que son todos los demás que no somos de Israel. Ese pueblo gentil no conocíamos nada de esos pactos, no conocíamos nada de esas promesas, no teníamos ni siquiera idea de que el Dios de los cielos se había revelado a los seres humanos, en este caso al pueblo de Israel, y a través de Moisés y a través de Abraham y todo esto, y que Dios había hablado a ellos, se había dado pactos, promesas grandiosas. No sabíamos nada, no conocíamos nada. Aún hoy en día, a pesar de que haya religión y un cierto conocimiento religioso, teórico del Evangelio, ignoramos la realidad, el efecto verdadero, profundo, que nos da eso que Cristo hizo en la cruz del Calvario, esa obra preciosa. Noten lo que dice el texto. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así vive una persona, así vivíamos nosotros, así viví yo y así vivieron muchos de los que me están escuchando y viendo en este momento, y algunos están viviendo así precisamente en este momento, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué esperanza hay en medio de toda esta pandemia, todo este virus, en medio de tantas cosas que se dicen? Viene una tercera ola, un tercer pico de la enfermedad, o que quizá vendrán cosas peores, y eso comienza a causar unos temores y una desesperanza y una angustia y una incertidumbre. Pero mi amigo y mi amiga, cuando tenemos a Cristo y conocemos de sus promesas y de sus pactos y de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, sabemos que sí vale la pena vivir, creer en Él, creer sus palabras, confiar en Él, descansar en Él y saber que en Él tenemos esperanza y que tenemos un Dios que todo lo puede. Y que todo esto que está pasando, de hecho, antes no han pasado cosas más terribles. Hay muchas razones por las cuales deberían de suceder cosas más terribles que las que están pasando en este momento. Dios tendría todas las razones para enviar juicios terribles, pero permítame con todo respeto decirle, esto no es nada para lo que realmente deberíamos de sufrir, padecer o merecer por causa de nuestros pecados. Dios ha sido misericordioso, ha sido bueno. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario. El pecado nos alejó de Dios, por eso Cristo vino a acercarnos de nuevo al Padre, al Dios de los cielos, a nuestro Creador. El pecado nos hizo ser enemigos de Dios, enemigos. Por eso Cristo vino a derribar esa pared, vino a derribar aquello que nos hacía estar distanciados y ser enemigos, ser tomados como enemigos de Dios. Dice que Jesús allí en su carne abolió las enemistades. Una ley de mandamientos que nos señalaba y nos acusaba como pecadores, que no nos salvaba, pero nos mostraba cuán pecadores éramos. Pero esa ley lo que hacía era producir en nosotros el hecho y la necesidad de que alguien viniera a salvarnos, a rescatarnos. El pecado nos hizo ser enemigos de Dios, el pecado nos llevaba a la condenación eterna, pero Cristo nos salvó, Cristo nos reconcilió con el Padre. Esto es estupendo, esto es hermoso, esto es glorioso, porque íbamos rumbo a una eternidad sin Dios, rumbo a la perdición, rumbo a la muerte eterna, como lo llaman las Sagradas Escrituras, a una muerte eterna que es separación de Dios en tormentos sin parar, tormentos sin fin, según lo dice la misma Escritura. Por algo Jesús vino, su amor tan grande, el amor del Padre y el amor del Hijo mismo, le hicieron venir a esta tierra para quitar de en medio aquello que nos estaba llevando a esa condenación de la cual no hay reversa. Muy bien, el primer beneficio, reconciliación con Dios. Disfrútalo si ya tienes y ya estás reconciliado con Dios. Y si aún no te has reconciliado con Dios, este es tu momento, es tu tiempo, es tu oportunidad. Reconcíliate con Dios, porque Dios ya se reconcilió contigo en Cristo Jesús al morir en la cruz. ¿Qué tienes que hacer? Hay que aceptar esa obra que Cristo hizo por ti en esa cruz del Calvario. Otro beneficio es sanidad. Jesús también en su obra en la cruz
trajo sanidad para el ser humano. Mateo capítulo 8, versículo 16 y 17. Mateo capítulo 8, versículo 16 y 17 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Y luego dice la Escritura, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¡Qué tremenda obra de Cristo! ¿Cómo es posible Él, nuestro representante, ahí en esa cruz, recibiendo el castigo por causa de nuestros pecados, llevando nuestras maldades y nuestros pecados? En esa obra que Él hizo en la cruz, dice aquí la Escritura que Jesús liberó a mucha gente endemoniada, atormentados en sus mentes, en sus emociones, en sus corazones, gente atormentada espiritualmente por cosas extrañas que no tenía solución humana, ni a través de medicinas, ni a través de tratamientos, ni a través de ejercicios mentales, emocionales o espirituales. Eran tormentos espirituales por causa de presencias demoníacas atormentando la vida de la gente. Hoy en día también existen aún estos tormentos. Hay gente atormentada por demonios, gente que no puede dormir ni vivir en paz, gente que está pensando todo el tiempo en cosas terribles, en cosas malas. Personas que están viviendo y experimentando cosas extrañas, que no saben eso por qué lo están viviendo, o aún practicando brujerías y entrando en ese mundo del ocultismo o ese mundo de las tinieblas, y luego no saben cómo salir de ahí porque están atormentados. Mi querido amigo y amiga, Cristo vino para traer sanidad y libertad. Dice la Escritura que Él a muchos, dice que le trajeron a Él endemoniados. Con la palabra echó fuera a los demonios, los liberó, pero también dice que sanó a todos los enfermos. Sanidad del alma, sanidad emocional, libertad emocional y mental. Vino a traer Jesús a los seres humanos, porque el pecado es un buen ambiente y es una buena base para el tormento que los demonios producen en la gente. Por eso Jesús vino para llevar nuestros pecados, pero también para liberarnos de esos tormentos. Y dice la Escritura que también sanó. ¿Y por qué hizo esto? Dice claramente en Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ese profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo. ¿Para qué hizo Jesús eso? Para que se cumpliera esta palabra. Jesús es nuestro sanador. Ahora quizá usted me puede decir: bueno, pero entonces ¿por qué hay personas que han creído en el Señor, que creen en el Señor, y por qué se enferman? ¿O por qué hay personas que mueren de enfermedades? Bueno, el Señor Jesús lo hizo. Él hizo su obra perfecta en la cruz del Calvario. Pero de hecho eso no quiere decir que no hayan enfermedades, mayormente enfermedades físicas, que puedan ocurrir, que puedan suceder y que puedan traer aún a través de ellas la muerte. La sanidad física es algo temporal. El Señor Jesús sanó mucha gente, claro que sí, pero no sanó a todo el mundo, a todas las personas. El apóstol Pablo sufría de un problema de sus ojos, Dios nunca le sanó. Y Timoteo, el discípulo del apóstol Pablo, sufría del estómago, nunca fue sano. Hubo otro hombre también del equipo del apóstol Pablo, que Pablo dice en la Biblia que lo dejó enfermo en cierto lugar. Tampoco fue sano allí, pero no a todos el Señor sanó, ni a todos los dejó enfermos, porque a muchos el Señor sanó y sanaba. Esto tiene que ver también con el propósito de Dios. Tiene que ver también con enseñanzas que el Señor nos quiere dar en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento. Y tenemos que estar abiertos para eso. Pero de que Jesús llevó nuestras enfermedades, las llevó en la cruz del Calvario. De que Jesús hizo esto y sanó, eso es verdad. Y hoy también puede sanar. Y hoy también puede liberar. ¿Y por qué no decir que si Jesús llevó, como dice la Escritura, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, ¿por qué no decir también que llevó el virus que hoy en día atormenta a la humanidad? Jesús lo sufrió también en la cruz del Calvario. Jesús también llevó todo eso, nuestras maldades, pero también nuestras enfermedades. Vivimos en un mundo caído y todavía hay sufrimiento en el mundo. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo.
Jesús, desde la cabeza hasta los pies, sufrió por nosotros. Desde la cabeza hasta los pies, Jesús nos sanó. En Él podemos proclamar esa sanidad. En Él podemos proclamar que en Cristo nosotros fuimos restaurados, fuimos sanados. La corona de espinas que estuvo sobre su cabeza, los golpes en su cabeza que recibió con cañas y aún de puñetazos y bofetadas y golpes en el rostro, todo eso lo sufrió Jesús. Ahora también sufrió colgado en la cruz del Calvario, sus hombros quizá dislocados, sus tendones quizá tensionados. Todo eso, físicamente hablando, de lo que las personas sufren, también Jesús lo sufrió en la cruz del Calvario. Sus órganos internos afectados por la presión sanguínea alterada, la sangre derramada, estaba bajo de hemoglobina. Jesús había derramado su sangre a un camino hacia la cruz, camino hacia el Calvario. Falta de agua, Jesús estaba deshidratado. Todo eso lo sufrió Jesús en su cuerpo santo. Sus espaldas laceradas por los látigos, su piel rasgada, su piel afectada por los golpes y látigos que recibía, que caían sobre él con la furia del tirano. Todo eso lo sufrió Jesús en su cuerpo santo. Él recibió todos estos azotes. ¿Y para qué lo hizo Jesús? ¿Por qué se sometió a todo eso? Para traernos libertad, para traernos sanidad, para traernos restauración, para reconciliarnos con el Padre, pero también para mostrarnos cuán cruel es el pecado. El pecado es cruel, el pecado es tirano, el pecado es dañino, perjudicial, el pecado condena, el pecado lleva a la muerte. Jesús, aún ahí clavado en la cruz, también sufrió seguramente problemas de respiración, problemas pulmonares, porque alguien ahí clavado y colgado en un madero levantado de la tierra sin poder estar con sus pies firmes sobre la tierra, solo ahí suspendido en unos maderos ahí en la cruz. Esto le afectaba aún también su facilidad para respirar. A esto podríamos decirle que Jesús llevó todos esos problemas pulmonares. Jesús lo sufrió en la cruz del Calvario, todos esos problemas bronquiales. Esa posición de Jesús que no le podía respirar, no le podía permitir respirar con libertad. Todo eso lo sufrió y lo padeció Jesús en su cuerpo santo en la cruz. Sus articulaciones afectadas, sus huesos golpeados, aunque no fue quebrado hueso suyo, porque estaba escrito que no sería quebrado hueso suyo. Por eso fue cuando vino aquel soldado para ver si Jesús todavía no había muerto y para quebrarle las piernas, porque al quebrarle las piernas era para acelerar su muerte, vio que Jesús ya estaba muerto. Escrito está, no sería quebrado hueso suyo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, sus piernas inmovilizadas, sus pies clavados a la cruz, Jesús estaba ahí, paralizado. ¿Por qué se sometió a todo esto? Para traerte libertad, para traernos sanidad, para traernos restauración. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que en Él podemos encontrar entonces esa libertad, esa paz. Ahora Jesús nos trajo no solamente reconciliación con Dios, sino también sanidad, pero también nos trajo libertad de la cautividad del diablo y a la vez nos delegó a la iglesia y a cada creyente que cree, a cada uno de los que creen, les dio autoridad sobre esas fuerzas de las tinieblas. Libertad de la cautividad del diablo y autoridad sobre él. Note lo que dice la Escritura. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Colosenses 2, versículo 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es hermoso. Jesús en la cruz del Calvario no solamente hizo lo que ya hemos dicho, sino también dice que clavó esa acta de decretos que nos era contrario, que nos condenaba, que nos señalaba. Ahí Jesús lo clavó, dice, en la cruz del Calvario. Y a través de ese acto allí Jesús
también hubo un efecto espiritual impresionante. Dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y quiénes son esos, quiénes eran esas potestades, esos principados? Se está refiriendo a fuerzas espirituales de las tinieblas. Se está refiriendo a ese mundo de las tinieblas, al reino de las tinieblas. Satanás y sus demonios, con todas sus maldades, con todos sus pecados, con todas sus malas propuestas para condenar al mundo, para cautivar al hombre. Jesús allí en la cruz los despojó. Jesús allí en la cruz les quitó el poder, la autoridad que tenían sobre el mundo, porque ahora Jesús recibió el castigo que la ley de Dios demandaba sobre el hombre pecador. Satanás y sus demonios tenían una influencia terrible sobre la humanidad. Por eso es que el Evangelio, al ser predicado, es invitando a la gente a salir de la potestad de Satanás y someterse a la potestad de Dios. Salir de estar bajo esa influencia, salir de estar bajo esa potestad, bajo ese dominio, bajo esa esclavitud, para estar ahora bajo la autoridad de Dios, del Dios que por amor en Jesucristo nos liberó y venció en la cruz del Calvario a esas potestades y a esos principados. Los despojó, los destruyó, los derribó. Bendito el nombre de Jesús. Y no quiere decir que no existen, no quiere decir que están aniquilados. No, claro que no. Ellos existen, pero están vencidos, están derrotados y saben para dónde van y cuál va a ser su final. Así que mi amigo, mi amiga, no tienes por qué seguir más viviendo atormentado por problemas espirituales, atormentado por demonios, atormentado por cosas de las tinieblas. Jesucristo es tu libertador. Jesucristo vino a romper esas cadenas, esos tormentos. Jesucristo vino a traerte paz, a reconciliarte con Dios y a decirte puedes ser libre. Mira lo que dice la palabra del Señor en Lucas 10, versículo 19. Lucas 10, 19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Y a quién le dijo Jesús esto? Se lo dijo a 70 de sus seguidores que él había enviado a predicar. A 70, escúcheme bien, no se lo dijo solo a los 12, a 70 de sus seguidores que él había enviado a predicar, y se habían enfrentado con gente endemoniada y cómo ellos vieron el respaldo del Señor al orar por esas personas y en el nombre de Jesucristo verlos liberados. Jesús, cuando ellos vienen contándole todo eso, estaban contentos y felices. Jesús les dice: no se alegren tanto de eso, gócense de que sus nombres están escritos en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Gócense de eso, eso es lo mejor. Sí, echar fuera demonios no es tanto ni es la gracia. Esos son problemas que hay en la vida y que el Señor, por su autoridad y su poder, puede liberar a una persona. Pero ni el ser libre de un demonio, ni el liberar personas es lo máximo en la vida cristiana. Lo máximo es saber y estar seguro que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que Jesús le dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo, dice el Señor, y nada os dañará. Así que aquellos que creen, aquellos que creemos, el Señor Jesucristo le dijo: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Qué es potestad? Es autoridad. Nos ha dado autoridad, nos ha delegado, es una autoridad delegada en su nombre. Así que si hay cosas en su casa, si hay cosas en su vida, si hay cosas que usted está notando que hay por ahí que no son como normales, son cosas que están sucediendo y que eso ya se sale como del tratamiento normal, adecuado, humano, así que en el nombre del Señor Jesucristo, enfrente eso, ordénele que se vaya de su vida y le aseguro una cosa: sométase a Dios, resista al diablo y él huirá de usted. Si usted aprende a someterse al Señor, entonces no es usted el que tiene que estar corriendo de huida, es el enemigo el que tendrá que huir de su vida y de su casa y de su familia. Bendito el nombre del Señor. Os doy potestad, dice el Señor. Reciba esa potestad, acepte esa autoridad que el Señor delegó a la iglesia, a los creyentes, porque las fuerzas del enemigo todavía existen, todavía están vigentes, y hoy más que nunca estamos viendo esto.
cómo está atormentando niños, cómo está atormentando y apoderándose y cautivando los preadolescentes, los adolescentes, cautivando sus mentes, cautivando sus corazones, llevándolos a prácticas y a hábitos que son esclavizantes. Necesitamos creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario a favor de la humanidad. Nos hizo libres del poder del diablo y de los demonios. Eso lo hizo Jesucristo. Muchas manifestaciones de esos tormentos del enemigo son tormentos emocionales o mentales. La depresión muchas veces es por causa de eso, no todas las veces, pero sí a veces por causa de influencias o tormentos espirituales de las tinieblas. Angustia, la soledad no siempre es causada por ello, pero a veces es un tormento. El deseo de morirse, por ejemplo, el deseo de quitarse la vida, hábitos o vicios, la falta de perdón, ese odio arraigado en el corazón que necesita ser desarraigado, pecados escondidos que solo tú sabes que luchas con ellos y que sabes que has luchado también por zafarte de esas cosas y no has podido. Necesitas el poder de Jesucristo en tu vida. Necesitas que el Señor rompa con esas cadenas en tu vida. Lazos del diablo, de los cuales Cristo Jesús vino a liberarnos y vino a liberarte a ti también, mi querido amigo, amiga, que estás viendo y escuchando estas palabras. Esto es para ti. Si hay esperanza para tu vida, si hay esperanza, Cristo es tu esperanza. Pero también el Señor Jesús vino a libertarnos de la esclavitud y el temor de la muerte. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2, versículo 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto lo hizo Jesús. Jesús vino, dice, destruyó. La palabra destruir no es aniquilar. La palabra destruir es dejar ya sin la influencia que tenía, sin el poder que tenía, es dejarlo ya vencido y derrotado. Eso es lo que implica e indica la palabra destruyó. Dice la palabra de Dios que lo destruyó por medio de la muerte. ¿A quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Para qué hizo eso Jesús? Para librar a todos los que por el temor de la muerte, vino a liberarnos del temor de la muerte. Quizás hay alguien viendo, escuchando estas palabras, con miedo a la muerte, con temor a la muerte. Sí, la muerte causa algo de temor, pero no tienes por qué caer en terror, a menos que tengas a Cristo en tu corazón. Si tienes a Cristo en tu corazón, no vas a vivir en ese temor terrible, porque sabes que Cristo está contigo, que Cristo está en ti y que tu vida le pertenece al Señor. Así que confía en el Señor. Dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él aprendió a verle el valor a la vida y a la muerte de una manera diferente cuando él conoció a Cristo Jesús. Lo mismo puede pasar con tu vida. Muchos con temor a la muerte, otros que quieren morirse porque creen engañados que allí está la solución de sus sufrimientos. Eso es falso. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si me escucha alguien, tú que has estado pensando, acariciando la idea de quitarte la vida, no lo hagas. Sería la peor decisión que tomarías en tu vida. ¿Sabes por qué? Estarías acabando con la oportunidad, la gran oportunidad que el Señor te está dando de ser salvo y tener vida eterna. De una decisión de suicidio, escúchame bien, no hay reversa después de tomarla o llevarla a cabo. Ya no hay reversa. Necesitas es la vida, no la muerte. Necesitas la vida que Cristo vino a traernos. Es a Él a quien tú necesitas, para que puedas comprender y entender que sí vale la pena seguir viviendo y seguir luchando. Dios te ama, el Señor te ama. Hizo esa obra en la cruz por ti y para ti. Así que es la vida que Cristo vino a traernos, la que tú y yo necesitamos. Y lo último beneficio, el último que tengo aquí, pero son muchos los beneficios, es libertad y autoridad sobre el mundo con sus propuestas pecaminosas. ¿Qué ofrece el mundo? Sexo libre, esclavitud sexual, dinero fácil,
placeres y entretenimientos, materialismo, consumismo, muchas cosas que nos atraen y nos atrapan. Todas estas cosas materiales que hunden a las personas en una vida solamente con una esperanza material, pero sin algo que trascienda a lo eterno. Mi amigo y mi amiga y mi hermano y mi hermana, dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está la victoria. Esa es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino e hizo todo esto por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cómo puedes tú ser beneficiado por la muerte de Cristo? ¿Cómo disfrutar de la reconciliación con Dios, de la sanidad, de la libertad para entrar en ese lugar santísimo de la presencia de Dios, del ser libres de la cautividad del diablo? ¿Cómo poder disfrutar de este beneficio, de la libertad de la esclavitud y del temor de la muerte, de la libertad y autoridad sobre el mundo con sus propuestas pecaminosas? La única condición, escúchame bien tú que apenas quizá estás escuchando esta palabra, este mensaje, quizá por primera vez en tu vida. La única condición es arrepentimiento, conversión, creer en el Hijo de Dios. Arrepentimiento, convertirte creyendo en el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario y resucitó para darte vida y vida en abundancia, llevando tus pecados, llevando tus maldades en su cuerpo. Reciba sus beneficios hoy, reciba su bendición, reciba la vida que Cristo vino a traerte. Oremos al Señor un momento. Usted que necesita a Cristo, ahí donde usted se encuentra, invoque su santo nombre, búsquele a Él, dígale que usted le necesita. Dígale que usted reconoce sus pecados y su gran necesidad de Él. Dígale que usted le agradece por la muerte que Él hizo a su favor. Dígale a Jesús que usted reconoce que es pecador, pero que acepta que Él murió por ti para salvarte. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo en esta hora, Señor, a cada uno de aquellos que reconocen su estado perdido, su vida de pecado, que reconocen, Señor, que sin ti están perdidos, pero que a la vez aceptan ahora, Señor, que tú viniste a morir en la cruz, no solamente para venir a traer una religión en el mundo, como muchos han creído, que Jesús es una religión más. No, que ahora mismo están creyendo que tú eres la razón de su vida, que tú eres el Salvador, que tú eres el Señor. Padre, bendigo a cada uno de los que ahora, Jesucristo, te están invocando y te reciben como Salvador y Señor. Aquellos que ahora, Jesús, te piden perdón por sus pecados, ahora traes tu paz, trae libertad, Señor, que se rompan cadenas, ataduras y ligaduras de maldad, de pecado, de tormentos espirituales, en el nombre glorioso de Jesucristo. Venga, Señor, tu paz, venga el gozo de la salvación a cada corazón. Y Padre, aquellos, cada uno de mis hermanos y hermanas, que ya habían conocido de esta libertad en Cristo, ahora, Señor, nos unimos para decirte gracias, Jesús. Gracias por lo que hiciste en nuestras vidas. Gracias por el perdón. Gracias por la liberación. Gracias, Señor, por la sanidad. Gracias, Jesús, por la reconciliación. Gracias, Jesús, por habernos liberado de la potestad de las tinieblas. Gracias, Jesús, por habernos dado esa libertad del temor y de la muerte. Gracias, Señor Jesús, por habernos dado libertad y autoridad aún sobre el mundo mismo, Jesús. Porque ahora es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu gran salvación y por estos grandes beneficios. Sea tu nombre glorificado. Aleluya. Amén y amén. Mi querido hermano, hermana y amigo, que el Señor le bendiga grandemente y le invito para que siga conectado con nosotros en nuestra programación en esta Semana Mayor. Bendiciones. Originando desde Guadalajara de Buga, en el centro del Valle del Cauca.
UNEC Radio te acompaña siempre.